Hola, hola a todos estos seguidores que ven el programa de Master Coach Plus que se transmite a través de la plataforma de Edu Digital Media. Hoy, como de costumbre, tenemos una coach súper especial. Ella es María Eugenia Francis. Ella es psicoterapeuta, es psicóloga, es coach y hoy nos tiene un tema bien interesante. Hoy vamos a conversar sobre la resiliencia. De verdad que María Eugenia para nosotros es súper importante y feliz de tenerte hoy para que conversemos sobre resiliencia, sobre todo en estos tiempos que tanto necesitamos conservar, construir ese valor que nos lleva, como digo yo, a levantarnos de esa oscuridad para buscar la claridad. Bienvenida. Gracias, gracias, feliz día. Gracias, Ana María. Yo estoy, de verdad que muy contenta, muy emocionada por esta posibilidad de conversación, del diálogo y a todo tu equipo, que sé que hay un gran equipo tras cámaras apoyando el que esto se pueda dar con excelencia. Efectivamente, Ana María, bueno, me hice psicólogo en la Universidad Central de Venezuela, nuestra alma mater. Y con el tiempo, bueno, buscando, continuando la formación, vino la formación en psicoterapia, además es una psicoterapia avanzada que se llama MDR. Y sabes, en el camino, 10 años atrás, estamos hablando de 2011, con coach extraordinario, hago mi formación en coaching. Entonces, la formación en coaching terminó digamos, por poner un punto muy importante dentro de lo que ha sido mi formación y la práctica de la psicología con una perspectiva muy amplia, sobre todo enfocado al crecimiento humano. Entonces, han sido, digamos, ese es el contexto de donde vengo, por lo menos estoy en Venezuela, en la isla de Margarita, y si hay un lugar en este planeta, seguramente hay muchos, pero Venezuela es uno de los lugares más hermosos del planeta y donde las personas tenemos mayores posibilidades de desplegar día a día nuestra capacidad resiliente. Sí, yo pienso igual que tú, pues que en Venezuela ese es un valor que hay que ahorita cultivar, desarrollar y darnos cuenta que la vida continúa y que todo pasa. Sin embargo, yo observo que dentro de cuando estaba leyendo tu currículum, tú hablabas del valor de la autodeterminación. ¿Cómo relacionar ese valor de la autodeterminación con la resiliencia? Interesantísima tu pregunta. Y fíjate que con esto de la autodeterminación vamos a vernos a nosotros mismos. Y la esencia y el punto central de la resiliencia tiene que ver que la resiliencia subyace en nosotros mismos. Entonces tenemos la convergencia de lo que queremos, aquello que nos ocurre en la vida. El cómo respondamos va a depender de cómo nosotros vemos y cómo determinamos, nos enfocamos y nos determinamos desde nosotros mismos, desde nuestro interior, más allá de las circunstancias, a continuar. Y algo que va a ser muy importante, porque tú estás en un área, Ana María, que tiene que ver con el desarrollo humano esencialmente en sus diferentes disciplinas. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a comenzar a ver, y ya lo estamos viendo, y lo vamos a ver en los próximos años aún más, es que el ser humano está entretejido y que el potencial está en nosotros mismos. Y que cuando nosotros hablamos de un tema y ese tema corresponde a la esencia del individuo, se va a estar entretejiendo con otros aspectos, como cuáles, por ejemplo, con valores de vida, con creencias, con capacidades internas. Entonces vamos a ver que ya dejamos hablar de cuáles son las partes del ser humano, sino que ya comenzamos a hablar desde hace algunos años, y ahorita es fundamental, de nuestras dimensiones, porque somos un ser integrado, que cuando hablamos de autodeterminación estamos hablando, bueno, ante esa circunstancia, ¿qué significado le voy a dar a lo que me ocurrió? Y en el tema de la resiliencia vemos que hay dos momentos clave. En el momento que ocurre la adversidad,
como dicen, en el momento del golpe, vamos a llamarlo así. Y lo siguiente es el significado que le doy a lo ocurrido y cómo comienza a configurarse el proceso de reconstrucción. De qué elementos, de qué me voy a agarrar que está dentro de mí y que también de qué me voy a sujetar en mi entorno para reconstruir en base al significado, el significado que le doy a lo ocurrido. ¿Lo dije claro? Claro que sí. O sea, es básicamente decirle al otro que la resiliencia tiene que ver cómo salimos nosotros de esos momentos de adversidad, de esos momentos que nos golpean, como tú lo has dicho. Y cuando lo sumamos al valor de la autodeterminación, yo te pregunto, ¿la resiliencia tendrá que ver también con los aspectos culturales? Porque si bien yo digo que es una facultad innata, porque todos tenemos la resiliencia como una capacidad ya interna, que claro, cuando la reconocemos, cuando caemos en esos momentos duros o adversos, como los quieran llamar, oscuros, y bueno, y salimos fortalecidos de esas situaciones. No obstante, hay aspectos culturales que influyen en la vida de las personas, porque bueno, muchas teorías lo dicen. Entonces, ¿cómo manejar la resiliencia desde lo cultural? ¿O cómo enseñar este valor? ¿Cómo modelar este valor? Fíjate que has dicho algo clave en esto. La resiliencia lleva un aspecto que es la sociedad. Hay culturas, tenemos sociedades que fomentan poco la reconstrucción del individuo. El que el individuo pueda tener, digamos, fomenta. Y esto lo vamos a ver desde la escuela, ojo. Las sociedades y las culturas desde la escuela, y voy a irme un poquito más a lo que es la esencia. La familia. Boris Cyrulnik, en su libro Los patitos feos, él habla, es un experto en resiliencia en este tema, y él habla básicamente viendo cuáles son, digamos, los recursos que posee el niño, el bebé. Habla de 4 familias, tipos de familias, ya no se habla de familias disfuncionales, se llama familias colaboradoras, familias estresadas, familias desorganizadas y familias abusivas. Entonces, ese entorno de familia va creando también, o sea, aporta a esto que traemos como individuo, que es esa capacidad, enorme capacidad adaptativa, responder a todos los estímulos. Lo hemos visto, o sea, esto que está aquí ahorita, lo que está ocurriendo en este espacio, que ya se está volviendo bastante frecuente y común, es una respuesta adaptativa. Rápidamente tuvimos que aprender sobre Internet, sobre el Zoom, toda la tecnología, ¿ok? Y las personas que estaban en tecnología tuvieron que rápidamente ponerse en primer lugar para decir, bien, mira todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, esto es una respuesta adaptativa, esto es una respuesta resiliente, esto es una respuesta que además un grupo de edad, los más jóvenes, van a tener respuesta mucho más rápida. Porque aquí el punto no es tanto con qué rapidez respondas, sino que logres desarrollar un proceso adaptativo que te permita reconstruirte en este momento. Entonces, la cultura, y la sociedad desde la familia está, digamos, estimulando o dando un contexto donde la resiliencia puede verse y cultivarse como un valor de vida mucho más claro. ¿Qué quiere decir con esto? En la escuela, cuando el niño, la niña obtiene una nota que es por debajo de lo que esperaba, nosotros podemos tener una actitud resiliente con nuestros hijos. Es decir, esto es parte del proceso, fallar, la nota fue baja, pero esa nota no eres tú, ese es el resultado de un esfuerzo, veamos cómo está el esfuerzo, veamos cómo. Entonces, esto es una cultura resiliente. Extraordinario, o sea, tenemos que trabajar entonces la resiliencia educativa, o sea, empezar desde la familia, la escuela, para que se proyecte pues en una comunidad que pueda manejar las adversidades, porque si bien la pandemia hoy es vista como una adversidad, porque incluso, fíjate,
yo estoy viendo desde la óptica bonita de que mi nieta va a nacer y no puedo estar en el hospital porque por el COVID solamente mi hijo se fue hoy en la madrugada y yo en lugar de, o sea, me quería ir, no puedo irme y entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo que tomar de ahí? Lo positivo, que está en buenas manos, o sea, mirar todo lo que tenemos alrededor que es distinto. Sin embargo, ¿cuáles serían esas características que tiene una persona resiliente para que la gente diga, wow, voy a ver las características, cuáles tengo y cuáles puedo desarrollar? Porque lo importante es tomar conciencia cuáles son esas características que me pueden definir y cuáles, pues, por supuesto, debo fortalecer para convertirme, por ejemplo, en una persona resiliente y dejar de mirar hacia afuera, como dicen, por culpa de. Porque yo creo que una persona resiliente no puede estar diciendo por culpa de, porque entonces nos revisamos y no cambiamos. Ok. Sí, fíjate que lo primero que es importante rescatar de tu planteamiento, Ana María, es todos tenemos la capacidad resiliente. Ahora, ¿cómo podemos activarla y mostrarla? ¿Okay? Un aspecto tiene que ver con nuestra flexibilidad de pensamiento. ¿Cómo estamos pensando? ¿Pensamos que esto es el límite de todo? ¿Esto se acabó? ¿O puedo pensar, porque estoy percibiendo que el entorno cambió y que soy una persona humana, que puedo estar afectada y que además voy a estar afectada? Entonces, un aspecto es como decir, esa introspección que ocurre de manera muy rápida y cotidiana. O sea, todos los días nosotros estamos viendo hacia nuestro interior, pero al ver hacia la persona que está activando su resiliencia, se está viendo, primero, con respuestas humanas, donde se nota, bueno, quizás estresada, quizás sin saber qué hacer, quizás con tristeza. Todo esto o sea, debe ocurrirnos para que la resiliencia... Claro, todo eso es válido, porque eso es parte del ser humano. No pensar que una persona resiliente pues no tiene sentimientos o no siente miedo o tiene temor a levantarse. Eso es válido. Entonces, uno, el observar los pensamientos que estamos teniendo con nosotros mismos en esas circunstancias. Lo otro tiene que ver con la flexibilidad. Cuán flexible, cuántos permisos nos damos para reconocer lo que, digamos, lo que es nuevo y lo que nos lleva como al límite del estrés. Tú dices, bueno, yo me he encontrado con personas que dicen, estoy en un punto que no sé qué hacer, pero sé que algo voy a hacer. Y digo, y ese es un excelente punto, porque reconocer, la persona que reconoce, porque la persona que reconoce puede comenzar a evaluar aquello que ha identificado y cómo está con respecto, o sea, cómo estoy yo con respecto a la tecnología. Me han invitado a una entrevista y yo no sé cómo es esto. Dice, reconozco, porque eso es parte del aprendizaje. En la resiliencia hay un profundo aprendizaje. Entonces, la otra característica con la resiliencia es manifestarnos abiertamente como aprendices de la vida. Aprendices, o sea, no sabemos, nosotros hoy en día, en este momento, tú y yo, Ana María, no sabemos qué va a pasar mañana. Y esa expectativa de control que nos hace, ¿cómo se llama? Ilusoriamente pensar que estamos en control. Sí. ¿Verdad? Entonces, aprendices, la otra actitud, ser aprendices de la vida. Me uno a ti, yo digo ahorita que yo soy aprendiz. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Y escucharte es importante porque tenemos que saber que la única certeza que tenemos hoy en día es el cambio. Y que siempre ha existido, lo que pasa es que hemos tenido como patrones culturales de cómo se deben hacer las cosas y no nos damos cuenta que en cualquier momento ese control desaparece, como hoy. Esta pandemia le tocó al mundo completo, a la humanidad completa. Y fíjate que tú acabas de decir algo que estás esperando a tu nieta. ¿Es nieta? Una nieta, sí, ya tengo un nieto. Ya tienes un nieto, bueno. Entonces, ves las diferencias, o sea, mi nieto nació en Alemania y yo compartí con él, vimos cuando le cortó el cordón umbilical, o sea, todo eso forma parte de la familia, pero hoy en la distancia tengo que acompañar a mi hijo, no puedo estar allá con él
porque bueno, el COVID afectó todas las maneras de vivir. Entonces, ¿cómo afrontamos esa nueva situación? Y fíjate que afectó al mundo, pero afectó al mundo que ya es mundo. Pero fíjate, está haciendo también influencia y está afectando a los que están llegando al mundo. Sí. Y las relaciones, y esto es otro punto importante, y a los vínculos, ¿verdad? Porque la resiliencia comienza con la forma del vínculo que se da desde que nacemos. O sea, cuánto afecto, cuánta presencia y cuánta respuesta obtiene el bebé a sus demandas, a ese ambiente. O sea, estamos creando ahorita un nuevo ambiente sensorial, una nueva experiencia. ¿Cómo están llegando? Entonces, el bebé lo ponen, mi nieta nació hace mes y medio, yo estoy aquí, mi nieta está en Caracas, y yo le decía a mi hijo, fíjate esto, qué poderoso. Yo le decía a mi hijo, un video abrazando a Marcela. Porque yo quiero abrazar a mi nieta, ¿entiendes? Porque ese contacto. Entonces yo le decía a mi hijo, es un video, tú abrazando a Marcela, porque la sensación es necesaria, esa es la experiencia. Sí. Fíjate cómo estamos construyendo una afectividad, obviamente sin estar presente, pero nos está llevando a una forma de idearnos, ¿cómo puedo yo desde aquí, por esta vía virtual, poder experimentar, y ese es otro elemento de la resiliencia, en la fisiología, en mi cuerpo, las sensaciones y las emociones asociadas a lo que está surgiendo, que es la afectividad, ¿ok? Y que el bebé, tanto como los adultos que estamos allí, podamos sentir, experimentar la seguridad de unos brazos cálidos. Entonces, esto es tremendo. Si cuando hablamos de resiliencia, yo lo digo, primero que es como una onda expansiva, todo lo que abarca, toda la posibilidad, todas las conexiones humanas que abarca, el poder activar la resiliencia y reconocer y saber desde dónde nace, desde dónde podemos, si la cuidamos, si la notamos, si conocemos lo que subyace al ser humano, la estamos cultivando, ¿verdad? Para que en su momento pueda aflorar. Por eso cuando vemos personas que les cuesta mucho, nos toca entonces idear estrategias, sea de coaching, sean psicoterapéuticas, deportivas, las estrategias, porque todas son estrategias para el crecimiento y el desarrollo humano en alguna área. Entonces, utilizarlas, ¿para qué? Para activar un mecanismo que quizás está poco disponible por algunos antecedentes. Por eso mencionaba los cuatro tipos de familia. O sea, la familia es un factor importante para el desarrollo de la resiliencia. Fundamental. Entonces, ¿cómo generar estrategias familiares que permitan que se desarrolle la resiliencia? Yo diría que una de las principales estrategias es la comunicación. La comunicación como expresión de la interrelación de las creencias y los valores de ese núcleo familiar. O sea, cómo se comunica en el aspecto amplio de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Sí, yo digo también en esos momentos críticos, por ejemplo, cómo se maneja un divorcio en la familia, la pérdida, el nacimiento de un nuevo miembro, todo eso de alguna manera siento yo que son las bases para esa generación que se está formando en esa familia, desarrollar ese proceso resiliente. Así es. Y fíjate que yo te mencionaba cuando conversamos la primera vez, nosotros aquí en la isla desarrollamos un proyecto que se llama Alas de Libertad, es una ONG. Y nosotros estamos trabajando desde hace 11 años con familias, o sea, con jóvenes, tanto privadas de libertad como en protección, que en su mayoría provienen de familias desorganizadas, muy desorganizadas, familias abusivas. Entonces, teniendo
un antecedente como familias donde hay mucha violencia, y yo quiero comentar aquí que esto fue cuando viajé a Colombia ya fue hace más o menos 10 años, y vi lo que estaban haciendo colegas psicólogos con niños rescatados de la guerrilla, y regresé a Venezuela. Yo dije, aquí no tenemos este tipo de manifestaciones sociales de esta índole, pero tenemos familias con problemas sociales muy importantes y con una violencia intrafamiliar que están dando, ¿verdad?, a los hijos, pues, pocas posibilidades de desarrollo del potencial con que vienen. Entonces, la pregunta está, o sea, con jóvenes, con personas adultas, que ya también son adultas, con familias con estas características, ¿se podría pensar en un programa de resiliencia? Podemos estar pensando, porque, ¿sabes? Tú dices, ¿cómo hacerlo con tanta dificultad? ¿No? Yo creo que precisamente yo digo que esa dificultad es lo que nos va a permitir desarrollar esa resiliencia, porque también te escuchaba con esa familia. Mira, ayer estaba hablando con un chico y cuando me dijo que su mamá, su papá lo abandonó, su mamá era prostituta y lo abandonó. Y me dice, su papá murió, pero cuando él te cuenta la historia de su papá, como de ser un niño de la calle, que le contaba que dormía en baño, que no tenía dónde bañarse, y llegó a la universidad, se graduó en la Universidad del Zulia, se hizo un hombre, como digo, de bien, y me crió demasiado fuerte. Entonces ahora yo tomo lo bueno de mi papá y miro, pero es un muchacho que se crió en la calle. Yo dije, wow, se crió en la calle y sin embargo cambió. Fue una persona que demostró una resiliencia, porque hizo cambios positivos de su vida. Okay. Fíjate que uno, respondiendo a esto, dice, bueno, en ocasiones, Ana María, considerando estos elementos de dónde venimos, nuestra propia historia, que además no es lineal, tiene una cantidad de dinámicas tremendas, de interrelaciones humanas profundas. Es el tema de la resiliencia, contar con una persona, no necesitas muchas, en el camino de tu vida, que crea en ti, en la que tú vas a hacer la diferencia para eso. Eso es cierto. Pudiéramos pensar aquí, en base al ejemplo, en tu camino encontró, quizás en cada temporada, en cada ocasión, una persona que lo ayudara, pero sobre todo que hizo una conexión profunda de amor, que creyó en el otro más allá de lo que estaba viendo allí, que era un niño que vivía en la calle. O sea, vio un ser humano, que es como necesitamos ver a las personas, para poder, más allá de los resultados presentes, movilizar su interior. Y al movilizar su interior, estamos movilizando en esa interconexión humana profunda la capacidad de sobreponerse a lo que haya ocurrido, a lo que esté ocurriendo, porque la adversidad no debe haber desaparecido para que se active esa capacidad de reconstrucción, porque, o sea, podemos estar en medio de la guerra, entre comillas, en medio de la adversidad, construyendo, dando respuestas adaptativas continuamente, reconstruyéndolas. ¿Por qué? Porque le estamos dando un significado. Ahora, esto es posible, por eso es muy importante valorar cada encuentro humano, cada persona. Y en este campo, donde estamos, que nosotros, nuestra mirada va directamente a la persona, no a sus circunstancias. Las circunstancias las evaluamos. Vemos, ¿para qué? Para ver hacia dónde puedo dirigirme. Pero esa mirada a la persona es lo que potencia. Y esa ha sido la mirada con Alas de Libertad, esa profunda conexión de amor con jóvenes adolescentes que han tenido contextos familiares y sociales adversos, muy difíciles, muy adversos, que dan un pronóstico que de no implementar o de estar ausente la posibilidad de creer en esa persona, en esa joven, puede hacer una diferencia. Entonces nosotros hemos elegido creer en ellas, más allá de que podamos ver los resultados. Eso me parece extraordinario, porque una de lo que yo
desde mi óptica considero, y yo sé que estás de acuerdo con eso, es ese reconocimiento del otro, de que es un ser humano y que tiene grandes posibilidades. No obstante, mucha gente no mira la posibilidad, sino que mira más bien, como digo yo, la dificultad, la minusvalía que tiene el otro, porque de alguna manera, pues todos esos chicos que están en contextos adversos se han desarrollado en la minusvalía. Hablando de minusvalía, no porque tengas una discapacidad, sino desde una minusvalía afectiva, desde una minusvalía de ese reconocimiento que yo soy un ser humano y yo puedo ir hasta donde yo quiera llegar. Que como dice Sid, me acuerdo siempre que leí El cielo es el límite de Tony Robbins hace muchísimos años. Entonces, es mirar qué hay más allá de lo que está mostrando el otro, mirar esa potencialidad. Si tú quisieras, porque bueno, aquí los minutos son cortos y ya nos quedan poquitos, fíjate, ya son las 11, sí, son 25 minutos. Dios. Y entonces, sí, es fabuloso estas conversaciones, cómo generar. Yo no creo en las recetas, porque yo creo que cada quien tiene que generar sus propias estrategias. No obstante, podríamos, por ejemplo, dar un perfil de una persona resiliente, como te había dicho hace ratito, y ver cuál de esas capacidades o esas características yo tengo y cuáles tengo que trabajar, porque de alguna manera lo que estamos haciendo sea educativo para cerrar con este tema. Sí, yo creo que principalmente reconocer que somos seres vulnerables, reconocer nuestra humanidad, reconocer nuestra condición humana, flexibilidad de pensamiento y una conexión, digamos, profunda de amor con el otro. O sea, capacidad de amar. Si somos capaces y nos vemos nosotros capaces, ¿ok? Entonces yo diría que reconocer esos, fíjate, los talentos que aún no sabemos que están. Por eso yo pienso que sin ánimo de una receta, pero sí de una guía. Eso me gusta. ¿Okay? Sí, de una guía, reconocer que nuestros pensamientos, nuestras creencias, cuestionarlas, ser flexibles desde nuestro pensamiento para generar y tener una mirada con nuestro entorno que nos permita avanzar, ser aprendices de la vida. Extraordinario. Y generar culturas, porque nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra respuesta, estamos alimentando una cultura. Entonces, estar consciente de nuestro impacto, por muy pequeñito que sea, no tiene que ser un gran impacto. Eso lo dejamos a quien hace las grandes cosas, porque nosotros hacemos las pequeñas cosas para tener en la vida de las personas quizás lo que no vamos a ver, porque hasta en eso somos muy egoístas. Entonces, dejar a un lado la actitud egoísta, ser humildes y reconocer flexibilidad de pensamiento, nuestra condición de ser personas vulnerables, capaces de aprender y de transformar nuestros propios pensamientos para encontrar estrategias cada vez más adaptativas con las otras personas en un entorno humano para lograr lo que querramos lograr, desde el ámbito familiar, financiero, profesional, deportivo. Yo creo que esa es la guía. Muchísimas gracias, María Eugenia. De verdad que escucharte abre, como yo digo, nos abre la capacidad de reconocer y de ver que más allá de todo lo como tú acabas de decir, de recetas, no recetas, sino de esa guía de mirarnos como seres humanos vulnerables y sobre todo mirar que tenemos grandes potencialidades y que en la medida que, como tú dices, hagamos introspección, podemos contactar con esa posibilidad que tenemos dentro de transformar nuestra vida. Muchísimas gracias y bueno, dale tus redes aquí a las personas para que te sigan, nuestros seguidores. Gracias, Ana María. Bueno, pueden seguirme por las redes, por María Eugenia Francis en Instagram, igual en Facebook, Alas de Libertad, ONG, por Instagram, allí a la orden, y vernos. Yo diría que no hay soluciones mágicas en esto, no hay una solución única, hay lo que podemos llamar soluciones de proceso. Estamos en un continuo crecer, en un continuo proceso, reconociendo a cada momento
que podemos dar respuestas mucho más humanas y que esas respuestas humanas están basadas en nuestra capacidad resiliente hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ana María, gracias. Gracias a ti, bendecida, y un fuerte abrazo. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos por aquí en Master Coach Plus a tu orden, igual que aquí desde la Florida Global University. Para nosotros, pues, ha sido un honor tenerte en el programa. Nos miramos pronto. Un privilegio enorme, de verdad que sí, a toda tu audiencia, muchísimas gracias y un privilegio enorme, de verdad que muchas gracias. Bueno. Chao. Chao.